Bueno, como acabo de decir, hacemos un pequeño repaso sobre lo que es la sociología de las organizaciones y después vamos a avanzar un poco sobre sociología de la ciencia. ¿Recuerdan? Recuerden que cuando señalamos esta área de interés para la sociología, decíamos que había cierta paradoja porque vivimos en organizaciones desde hace miles de años. Sin embargo, como tema de estudio es un campo reciente. Eh, ¿Por qué decimos que desde hace miles de años hay organización? Y porque apenas aparece alguna división de trabajo, ya eso implica criterios para hacer más eficiente una labor. Esto significa agrupamientos humanos que tienen una tarea que desempeñar, que existe una división de trabajo para cumplir con ese propósito, y la organización significa hacer más eficiente el cumplimiento de esa finalidad. Si decíamos, si queremos organizar un viaje de estudio, bueno, lo más lógico sería que unos hagan una cosa, buscar presupuestos, otros, no sé, buscar alojamiento, pedir presupuestos de alimentación, todo lo que implica las previsiones previas, e incluso uno podría avanzar en esa organización, lo que va a ir sucediendo en esa visita, ¿no? Toda esa planificación que hay que hacer, si la hace una sola persona, lleva más tiempo, quizás se olvide de hacer algo. En cambio, si se divide el trabajo, vos haces esto, vos haces lo otro, vos haces lo otro, lo más lógico es que sea más eficiente el cumplimiento del fin. Bueno, así como en pequeños grupos uno puede darse una organización, mucho más cuando hay comunidades más grandes, ¿no? En donde la delegación de tareas hasta puede ser de modo permanente. Hay empresas, por ejemplo, que trabajan en un área determinada, otras en otros, y así la sociedad se va organizando de alguna manera con tareas específicas a desarrollar. Esto supone también no solamente una mayor eficiencia, sino una convivencia más pacífica, en tanto que eh, la actividad de conseguir consensos, la paz, la armonía, el equilibrio, el desarrollo, también son funciones para la cual se crean organizaciones que garanticen o que contribuyan de alguna manera a estos propósitos también. Acá yo puse recién con letras rojas tres características que se dan siempre en una organización y es bueno recordarlo, ¿no? En cualquier organización, sobre todo cuando tiene algún grado de complejidad, aparecen reglas para el cumplimiento de esas actividades. Aparece además el propósito de dichas actividades, ¿no? ¿Cuál es el sentido, cuál es la finalidad o cuáles son los objetivos que tiene esa actividad? Y generalmente también recursos, ¿no? Recursos materiales, recursos simbólicos, recursos económicos que hacen falta en las organizaciones. Así no sea la finalidad conseguir dinero, ¿no? Porque cuando hablamos de organización a veces pensamos en las empresas, en los comercios, que tienen como fin el ganar dinero. Pero por más eh, idealista que sea una organización, supongamos una iglesia o una organización ambientalista, va a necesitar de recursos para pagar salarios, para tener un lugar, para pagar alquileres, para el mantenimiento. Cualquier tipo de organización no puede prescindir de esta dimensión. Y cuando hay recursos, hay control, también hay reglas de cómo gastar, de cómo rendir, etcétera. Así que esto es una cuestión clave que hemos dicho y subrayamos nuevamente. Otra cosa que también hemos planteado es la doble dimensión que puede darse en una organización.
una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Lo subrayamos a esto porque es algo que vamos a retomar en la unidad que viene, cuando veamos a Bourdieu. Bourdieu es un teórico que trabaja permanentemente esta doble existencia de lo social, ¿no? Lo social internalizado, subjetivado, y lo social objetivado. Eh, y cómo estos dos planos se necesitan mutuamente. Yo siempre pongo el ejemplo de no habría psicólogos, psicólogas, si no existiera la psicología. La psicología como una disciplina objetivada, que está en los libros, que está en las revistas, que está allí materializada. O si no existiera la carrera de psicología, que también supone planes de estudios, recursos, instituciones. Es decir, la psicología tiene una dimensión objetivada, pero también están las personas subjetivadas. Las personas que internalizan ese conocimiento, ese objetivo lo tornan subjetivo, se apropian, lo aprenden, lo que les permite después ejercer su profesión. Este nexo entonces entre la dimensión subjetiva con la objetiva se da prácticamente en cualquier organización. El ejemplo de psicólogo, pero uno puede decir, vas a jugar al fútbol, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ahora las dos dimensiones? Y jugar al fútbol supone, por ejemplo, conocer, aceptar y practicar las reglas del fútbol. Las reglas del fútbol están objetivadas. Eh, no es que cada persona inventa una regla cada vez que va a jugar. Sería imposible jugar ya con otro, porque si cada uno crea sus propias reglas, tiene que tener un carácter general independientemente de cada persona y ser aceptada por las personas, conocida, aceptada y practicada. Entonces, eso, jugar al fútbol, jugar al vóley, jugar al básquet, supone también la doble existencia, ¿no? Como realidad objetivada, que cobra autonomía de personas concretas, pero al mismo tiempo una realidad subjetivada. Esas reglas tienen que estar internalizadas. Y podemos seguir con ejemplos, ¿cierto? Cualquier actividad social que se da en un grupo tiene que darse estos dos planos, ¿eh? Ustedes como estudiantes conocen las reglas, ya conocen las reglas, algunas nuevas, otras que tenían que ver con el secundario, la primaria, pero que se replican acá y que para desempeñarse como estudiantes y cumplir lo que la institución tiene como meta para con sus profesionales que van a egresar, tienen que conocer las reglas de juego, de alguna manera aceptarlas y en esa aceptación les va dando también a esas reglas legitimidad. ¿Mm? Cuando una regla es aceptada, se legitima. Este concepto de legitimidad lo hemos visto también desde un principio varias veces. Este, entonces, estas dos dimensiones es algo que habíamos dicho ya, también está grabado. Acá usamos las categorías, en este caso de Castoriadis, que habla de lo instituyente y lo instituido, ¿no? Tomando el concepto de institución como un tipo de organización más formal, prescriptiva, pero una organización también. Y este autor utiliza estos dos conceptos, ¿no? Instituyente e instituido, para dar cuenta de esta doble faz, en este caso de las instituciones, ¿no? Un aspecto más dinámico, más instituyente, que la institución se va haciendo día a día en virtud de esta participación de las personas que le ponen el cuerpo, el interés, su vivencia, pero también una realidad objetivada, el edificio, las reglas, sus capitales, sus, sus procedimientos, sus metodologías, etc. Otra cosa que planteamos nosotros tiene que ver con tipos de organizaciones
Y acá hacemos una síntesis de una tipología amplia, ¿no? La tipología de organizaciones en donde podemos plantear que prevalece alguna dimensión que las caracteriza en esta clasificación de organización, ¿no? Una llamamos organizaciones de tipo comunitarias, otras económicas y otras institucionalizadas. Antes de describirlas a cada una de ellas, aclarar que eh, hay también relación entre estas dimensiones en cualquier tipo de organización, ¿no? Como decíamos recién, estamos en una iglesia que claramente no es una organización que tiene como finalidad el lucro la economía, pero sin embargo, si no tiene recursos económicos, es difícil que pueda persistir. Bueno, ¿qué son las organizaciones comunitarias? La característica de este tipo de organización es que prevalece la dimensión emocional. Las relaciones entre las personas son relaciones eh, que se suelen denominar de tipo cara a cara, en donde el otro con el cual uno interactúa, lo conocemos, lo reconocemos, es alguien cercano, es alguien que tenemos confianza, y generalmente el propósito de este tipo de organizaciones comunitarias está caracterizado por algún tipo de valor, valor de tipo moral o de tipo de, de alguna utopía o de, por ejemplo, una organización ambientalista o de protección de animales, em, en donde hay un interés generalmente que trasciende el interés personal y que, por ejemplo, el Estado no se hace cargo. Entonces, la gente se organiza. A veces también se conocen algunas de ellas como ONG, organizaciones no gubernamentales, en donde el Estado, no gubernamental, ¿no? El Estado no desempeña esa actividad y por lo tanto, gente que considera que hay cosas que hay que hacer y el Estado no la hace, entonces se organizan y velan por ello. Pero en cualquier tipo de organización, estos nexos emocionales de confianza, de identidad, se hacen presentes. Enseguida, cuando empecemos a hablar de las comunidades científicas, justamente el concepto de comunidad, por más que la labor sea hacer ciencia, que parece ser una labor neutra, desinteresada, aportando a la verdad y al conocimiento, etcétera, sin embargo, la dimensión allí humana, el vínculo con el otro, tiene mucho más incidencia de lo que uno cree, ¿eh? No solamente genera un clima de trabajo ameno, lo humano, como ya vamos a ver enseguida, sino que también esta dimensión genera objetivos, genera una agenda de temas propios, genera toma de decisiones, no es solamente algo contextual, algo que está allí de base nada más. Eh, Cuando hablamos de esta dimensión emocional o comunitario, recuerdan que también fue un concepto que vimos en la unidad 2, en donde pusimos algunas características de lo que implica este tipo de vínculo, ¿eh? Cuando hablábamos de familia, de comunidad, ahí decíamos, el desinterés, las relaciones emocionales suelen ser duales, de atracción-rechazo, de amor-odio, de amigo-enemigo, en donde esta dualidad muchas veces se nutre a sí misma. Creemos más en Dios porque creemos en el diablo, entonces la existencia del diablo nos hace más creyentes en Dios. Somos hinchas de River porque existe Boca. Entonces, esa existencia de ese contrincante nos hace ser más fanáticos del club nuestro.
con el cual tenemos identidad. Somos más patriotas si tenemos un enemigo allí con quien eh, interactuar. Entonces, esa enemistad nos hace ser más patriotas. O somos más, no sé, radicales si existe el peronismo, o somos más peronistas si existen los radicales. Entonces, esa compulsa dual es un lenguaje también bastante característico de la existencia de comunidad. ¿Mm? Por lo tanto, cuando hablamos de la dimensión de las comunidades, se trata de una dimensión generalmente grupal, no es la dimensión del todo. El todo, cuando hablamos, esta es una organización que abarca el todo, es mucho más racional que emocional. Acá vamos, cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo, que tiene como propósito construir verdades, leyes científicas, acá el todo, en lo universal, aparece siempre de un modo muy fuerte. Incluso una norma burocrática, cuando hablamos, enseguida que vamos a hablar de lo institucional, son reglas para todos. Eh, Estoy diciendo estas categorías, ¿cierto? Para que podamos distinguir qué es comunidad, qué es economía, qué es institucional, eh, características que tienen que ver con la dimensión subjetiva, pero también con sus alcances. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, lo comunitario es más emocional. Desde el punto de vista objetivo o de su alcance, lo comunitario es generalmente grupal, en donde el todo no forma parte. Nosotros algún día quizás demos algún tema sobre lo que son las corporaciones. Allí la defensa del grupo pasa a ser lo más importante. Pero uno puede decir, por ejemplo, algunos gremios que exageran un poco el interés del sector, puede pensarse que son como corporaciones. Supongamos, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, que, que, Sí, pero que los docentes, por ejemplo, hacemos paro por nuestro salario, lo cual está bien, está garantizado por la Constitución y todo. Ahora, cuando nuestro derecho es puesto por encima del conjunto, ¿cierto? Por encima del de ustedes, por encima del de la comunidad, etcétera, y hacemos un paro loco, un paro por tiempo indeterminado, bueno, y lo que vale es nuestro interés por sobre cualquier cosa, allí por allí cabe el concepto de corporación. Muchas veces las corporaciones privilegian el interés del grupo por el del conjunto. Bueno, comunidad. El otro tipo de organizaciones son, sobre todo en esta época, las económicas, en donde el fin de lucrar, ganar, ¿cierto? Tener más, generar riqueza, poseer dicha riqueza, es la finalidad. Y acá, desde el punto de vista cuantitativo, lo particular, el interés individual, suele ser el motor y la lógica de esta dimensión. El intercambio, el toma y daca para ganar, caracteriza la economía, ¿cierto? Una economía se produce para obtener riqueza. Los que trabajan lo hacen por un salario. No hay acá una cuestión de la existencia de una comunidad entre el patrón y el obrero. No hay empatía ni confianza, sino los vínculos son pragmáticos, utilitarios. La lógica de medios fines está presente también aquí, pero recuerden esto, ¿cierto? El propósito acá es ganar, obtener ganancias, acumular riqueza, lo cual, por supuesto,
como dice el dicho, ¿no? El dinero no hace la felicidad, pero ayuda, ¿cierto? Sobre todo en este tipo de sociedad tan utilitaria, en donde el dinero nos da acceso a muchísimas posibilidades y no solamente a placeres que uno dice, ¿para qué querés el dinero? No es solo para pasear y, y disfrutar de la vida, sino que incluso también hay cuestiones que cada vez más se requiere de dinero para la subsistencia, ¿eh? Acceder a una buena educación, a una buena salud, eh, todo ello cada vez más se mercantiliza y el dinero pasa a ser una herramienta necesaria. El dinero pasa a ser un derecho. Si se quiere, lo podemos pensar también de esa manera. Bueno, las organizaciones económicas, por lo tanto, son organizaciones en donde la lógica de la fuerza, el que tiene más, domina más, el que tiene más, generalmente utiliza las reglas de juego a su beneficio, puede incidir para transformar dichas reglas de juego o, cuando no, hacerlas desaparecer, porque los poderosos no quieren reglas, no necesitan reglas. Las reglas generalmente protegen a los más débiles. Bueno, organizaciones entonces económicas. Aquí la dimensión subjetiva son las acciones, el trabajo, la producción, la comercialización, la distribución. Y los intereses, las subjetividades son particulares. El otro gran tipo, bueno, como venimos diciendo, ¿cierto? No es que, así como no hay una comunidad sin recursos económicos, tampoco existen organizaciones típicamente económicas en donde lo comunitario no esté presente. Aparece también lo comunitario en una fábrica, en un comercio, en un banco, entre los trabajadores, entre un jefe y los empleados, se dan relaciones humanas, se da empatía, confianza. Si la gente a veces se junta para el cumpleaños de uno, toda esa vida comunitaria, no solamente que se produce, sino que incluso ayuda y contribuye a que las actividades, por más que sean económicas, fluyan más. Recuerdo hace muchos años, leí un artículo que ya ni me acuerdo el autor, que decía, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló y América Latina no? Y la explicación que él daba era que los norteamericanos es gente que confía más con quien interactúa, mientras que los latinos somos más desconfiados. Y ese elemento de confianza o desconfianza tuvo, según él, ¿cierto?, un impacto objetivo que logró que los norteamericanos fueran una sociedad de las más desarrolladas, mientras que los latinos nos quedamos en el intento por desarrollarnos. ¿Y por qué? Y porque la existencia de confianza permite hacer negocios, permite hacer intercambio, permite invertir en un país. La confianza pasa a ser una dimensión subjetiva, pero que facilita y se convierte en una condición de objetividad. Bueno, la tercera dimensión, las organizaciones más institucionalizadas. También este concepto de institución lo vimos en la unidad 2 y que implica una presencia de tareas que hacen al bien común. El Estado acá es la institución por excelencia, que se ocupa del bien común, del conjunto, que supone una lógica administrativa muy regulada, una burocracia, diría Weber. Acá recuerden cuando vimos burocracia en Weber, todo lo que ésta se caracterizaba, ¿no? El concepto de lo público, que supone el conjunto, el acceso a lo público, los derechos públicos, son dimensiones que caracterizan a la organización. ¿Y cómo? Bueno,
en sus elementos o sus procedimientos más particulares. Si uno toma en una burocracia se toma una decisión, esta no puede ser particularista, esta tendrá que ser universalista, el conjunto, dirigida hacia el conjunto. Si se abren las puertas para, eh, se necesita un docente, bueno, tiene que haber un concurso en donde cualquiera pueda participar. No, no se puede llamar un concurso para dos, tres personas y mandarles una cartita a ellos y decirles, bueno, compitan ustedes. No, tiene que ser público. Si damos una clase nosotros, esta clase no puede tener destinatarios con nombre y apellido, por más que esté destinada, ¿cierto?, a la carrera de psicología. Pero al estar en una institución pública, cualquier ciudadano puede venir y escuchar y participar en la clase, sin que sea necesario ser estudiante. Claramente que después no tendrá la certificación que van a tener ustedes, ¿no? Por eso también ponemos esto en YouTube. Lo puede ver cualquier persona. Cuando nosotros subimos, ahí nos pregunta si es privado o público. No, esto es público, porque estamos en una institución pública. Entonces, esta dimensión del conjunto, la totalidad, va tiñendo el día a día, las decisiones, las reglas, las prácticas de las mismas, ¿no? Lo general, el conjunto, aparece. Y lo racional es la dimensión subjetiva con la cual cada uno de nosotros llegamos a esa dimensión general. No llegamos desde lo emocional o desde la práctica o desde nuestra percepción. Todas ellas son limitadas. Percibimos lo que tenemos a nuestra situacionalidad. Sentimos gente con la cual interactuamos y repetimos nuestras interacciones. O sea, la emoción es focalizada, la acción es limitada, la percepción también es limitada. L- pero sabemos claramente que allí no se agota la realidad, pero eso lo sabemos y lo sabemos porque tenemos una razón que nos dice, existen otras ciudades, otros países, han existido otros tiempos. Si continuamos así, por supuesto, si no aparece una bomba nuclear que nos destruya todo, habrá un mañana, con lo cual proyectamos también nuestro presente. Eso supone la razón como la dimensión subjetiva predominante en este tipo de organizaciones. Bueno, sea la que sea, también necesita de la economía y necesita de personas humanas que sientan. ¿Por qué? Y por más que estemos frente, supongamos, un tribunal ¿eh? judicial, que claramente es una institución estatal y que tiene que aplicar una ley que tiene alcance general y lo tiene que aplicar a un caso concreto. Bueno, allí esa labor del juez, muy racional, ¿cierto? Muy desde una institución pública, supone recursos, porque ese juez tiene un salario y tiene secretarios que también hay que pagarles, y está en una oficina donde hay que pagar la luz y hay que pagar gente que haga la limpieza y todo el edificio necesita de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la economía supone un soporte que facilita la tarea, en este caso, del ejemplo de juez. Perdón, Carlos, hay un estudiante pidió si podías volver sobre el tema de la racionalidad en las organizaciones, en las instituciones. Este, sí, puedo ampliar porque es lo que estoy en este momento, ¿cierto? ¿Querés decir algo, Omar, vos? Desde Por Bourdieu, ahora no. de Weber, que tanta importancia le da a la burocracia, por ejemplo.
y creo Claro, que la caracteriza. la burocracia en Weber es un tipo ideal, digamos, ¿no? Él utiliza ese concepto para explicar precisamente un modelo y un modo de estructurar la sociedad que se relaciona con el Estado. Y eso es en sí mismo también racional porque se basa en una determinación de fines, ¿no?, que tienen que ver con la acción racional, y está también organizada en base a un sistema jurídico, legal, digamos, que implica también un proceso de tipificación, clasificación, racionalización, de sentido que se hace como una economía de procedimientos, una estandarización, digamos, de los procedimientos administrativos que quedan codificados. Entonces, y eso obviamente se relaciona con la economía capitalista, ¿no?, que está más formalizada y que requiere, digamos, una estabilidad, digamos, en el tiempo que hace a la naturaleza misma de esa organización, ¿no?, y de la estructura social. Eh, Buen día, Fernando. Hola, buen día. Sí, Hola, Fer. quería sumar un poquito a eso, lo que dice Omar, que, bueno, Carlos ya lo ha expresado, pero por ahí para reforzar. Igual estos modelos que uno explica de cómo funcionarían las organizaciones son, por ejemplo, el aspecto racional, que es lo que preguntaron de las organizaciones, en realidad son tipos ideales, como lo plantea Weber, son modelos. Por ejemplo, en una organización, una empresa familiar, muchos procedimientos no terminan siendo racionales. Por ahí está diseñado racionalmente, pero como el jefe suele ser el padre o la madre, y los subalternos a veces son los hijos, los sobrinos, a veces pesan más las relaciones informales que las formales. O en una misma empresa, porque uno es amigo de otro, también puede pasar. Eso está, dice el profesor Omar, en el capitalismo todo tiende a volverse más racional. Y justamente las organizaciones, mientras más grandes son, más necesitan, para ser eficientes y eficaces, necesitan ser racionales, porque si no, la alternativa es el caos y no funcionarían, no conseguirían sus objetivos y por lo tanto fracasarían las organizaciones, potencialmente hasta se podrían extinguir. Por lo tanto, tienden a ser racionales, pero esto tampoco es una cuestión perfecta, ¿no? También es importante, perdón, Fernando, el tema de la impersonalidad, ¿no? Que la organización, digamos, en la modernidad, ya sea en el capitalismo o en las organizaciones como el Estado burocrático o la misma empresa, que es como una burocracia. Las empresas, uno dice, bueno, la burocracia pública del Estado, pero una empresa también es una burocracia en el sentido que tiene una división administrativa, tiene como secciones, y la impersonalidad significa que precisamente lo que se deja de lado es lo afectivo, que es lo que no logran hacer a veces las empresas familiares. Lo impersonal es un procedimiento abstracto que, digamos, no tiene en cuenta el nombre y el apellido de la persona. Por ejemplo, eso que decía recién el profesor. Un concurso, digamos, para ingresar, ya sea en una empresa privada o en un estado que está bien organizado, es sin nombre y apellido, digamos, ¿no? Porque precisamente lo que se busca es que haya una, entre comillas, una universalidad que no permita la cuestión corporativa, familiar, personal, pero que igualmente está presente, digamos, porque uno sabe que no se puede separar completamente, digamos, ¿no? Porque la estructura de la sociedad también es así, digamos, ¿no? Está atravesada por afectos, está atravesada por relaciones. El capital social, eso lo van a ver cuando vean Bourdieu, opera, digamos, más allá de las mallas impersonales y de los seguros, hay un capital social de relaciones que se mete, digamos, en la organización, se haga lo que se haga, digamos, ¿no? Ya sea a nivel político, a nivel familiar,
a nivel de conocimiento en los ámbitos académicos. Eso pasa, ¿no? Es así. Yo no sé si, no me acuerdo. Cuando vimos sociología de la educación, no recuerdo si les hablé de Talcott Parsons, eh, con lo cual lo que voy a decir ahora sirve como complemento, si no lo dije, de, del tema de sociología de la educación. Este autor señala que la escuela, que es una institución burocrática, racional, en sus primeros años desempeñan los docentes un rol muy importante que tiene que ver con que pensemos, ¿cierto? Los niños en el jardín, los primeros años, están acostumbrados y vienen de una lógica comunitaria, familiar, ¿no? En donde sus vínculos son con sus padres, sus hermanos y nada más. Son vínculos de confianza, emocionales, y toda su vida se limita a ese tipo de interacción y de estimación y de confianza, etc. La escuela, por medio del docente, que es alguien que los chicos no conocen, el docente pasa a ser una figura pública en donde empieza de a poco a llevar de la mano este tránsito de actividades particularistas, emocionales, familiares, a interacciones con otros niños que no conoce, que no son sus hermanos, y con adultos que no son sus padres, que son figuras burocráticas. Por supuesto que, no sé, ustedes quizás se acuerden, yo ya no me acuerdo, ¿cierto? Cuando uno va al jardín, es imprescindible esos primeros pasos que da en la escuela, que ahora hacen un proceso de adaptación. Antes no, nos tiraban hacia el jardín y si te adaptas bien y si no, jódete. Eh, Ahora se piensa y se racionaliza también ese primer proceso de adaptativo de los chicos. Implica que vayan ganando confianza esos niños que vienen estrictamente de un vínculo comunitario y no están abiertos, no están ustedes los psicólogos usan el concepto de centralización, ¿eh? Tienen que descentralizarse, están muy centrados en sus relaciones familiares y tienen que abrirse a sus compañeros y al docente. Bueno, dice tal Parson, esta actividad de ir de lo particularista a lo universalista es una labor escolar muy significativa que va a posibilitar que después en la vida adulta nosotros podamos interactuar con gente desconocida y hacer acuerdos y trabajar y hacer negocios y firmar un contrato y hacer un montón de actividades que nosotros en la vida pública llevamos a cabo y que exceden el ámbito familiar, desbordan lo familiar nuestras interacciones cotidianas. Pero para eso tenemos Perdón. que abrirnos. Sí, Omar. Sí, no, un estudiante preguntó qué quiere decir eso de sin nombre y sin apellido, que yo dije, bueno, precisamente sin nombre y sin apellido es sin un vínculo familiar, sin un vínculo afectivo y sin un vínculo de tipo político, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si la organización es pública, si la organización es pública, el acceso es público y universal, no es en base a la, pasa lo contrario, ¿no? No es la prebenda, digamos, como diciendo, este cargo es para tal persona, que así sucede, pero no debería. A eso me refiero cuando digo sin nombre y sin apellido, ¿no? Es lo impersonal, digamos, sin nombre y sin apellido, es para todos, eso quería decir. Perdón, Carlos, No, por te favor. interrumpí, pero si no Bueno, después se pasa. esto también, como les decimos, hasta acá un poco el repaso de la clase pasada, porque está también en el otro PowerPoint. Eh, Ahora vamos a pasar a ver
otra sociología especial, como les decía en un principio, vamos a ver un poquito sociología de la ciencia. Ustedes dirán que tendrá que ver la sociología con la ciencia, ¿no? Bueno, tiene que ver porque algunos autores derribaron un cierto mito que había durante mucho tiempo de pensar que la ciencia era un conocimiento puro que se hacía en honor a la verdad, a describir la naturaleza tal cual es, al ser humano tal cual es. No había intereses, no había ideología, no había condiciones materiales o condiciones subjetivas que pudieran incidir en el conocimiento y en la ciencia en sí. Bueno, de alguna manera, desde distintos lugares, no solamente la sociología, ¿no? La antropología, la psicología, han ido la filosofía, quizás esta fue de la mano de la epistemología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la ciencia, han ido planteando o poniendo en objeto de análisis otras dimensiones, justamente, ¿cierto? No estrictamente la racional desvinculada de la dimensión económica, de la dimensión comunitaria, como acabamos de ver recién. Pero antes de entrar a ver, ¿cierto?, este análisis más social sobre la ciencia, recordar un poco un nexo central que hace al conocimiento científico, que hace a toda ciencia, que es este triángulo de un objeto de estudio, una teoría y una metodología. Estos tres componentes están siempre presentes en un análisis científico, ¿no? Un objeto, es decir, un área, un tema de interés particular. No puede ser la ciencia en general como era la filosofía. La filosofía, si uno le pide un objeto de estudio a la filosofía, te va a decir el todo. Bueno, en la ciencia no, la ciencia tiene que ser un área delimitada, en tanto que es imposible avanzar y progresar, que es un propósito también de la ciencia, en el conocimiento si no hacemos un recorte de un área. Bueno, y en esa área, supongamos el área de lo psicológico, cada vez que hacemos investigación, también hay que focalizarse más. ¿Qué cosa de lo psíquico querés profundizar? Porque si abarcas todo así muy amplio, y es difícil que puedas tener nuevos conocimientos, ¿no? Para eso está la teoría, que también son conocimientos recortados sobre un campo. Ya no es solo conocimientos de un objeto, sino de un área. Allí sí hay una mayor alcance de conocimientos sobre esta área. Entonces, cuando hacemos estudio de un objeto, nos apoyamos en un marco teórico, que son muchos conocimientos del área, sería del contexto en donde ese objeto es emergente. Vamos a poner un ejemplo acá de teoría con el caso. Un juez, volviendo al juez, ¿no? Un juez tiene que dictar una sentencia frente a un hecho de una persona. Bueno, el objeto será ese caso, el que cometió un delito. Allí tenemos un caso. Y la teoría que vendría a ser, ¿qué dice la ley? Pero la ley no va a hablar de Juan Pérez, va a hablar de situaciones generales en donde ese caso encaja. ¿Eh? Sería un nexo de algo más general con algo más particular. Entonces, las ciencias tienen una teoría
sobre un área determinada. Tampoco es una teoría de lo universal. Teorías generales, generales. Bueno, por eso se cambia de, de paradigma de lo filosófico a lo científico, en gran parte por este recorte de alcance. Y un método es cómo proceder para hacer estas conexiones entre los casos y las teorías. Procedimientos de maneras de intervenir, maneras de comunicar esos conocimientos, de publicar, de validarlos, de decir esto efectivamente es verdadero. Todos estos pasos eh, para investigar, para comunicar, para solicitar financiamiento, etcétera, hacen a lo metodológico. Y al interior de este triángulo, acá como verán ustedes, hemos puesto estas dimensiones que nos vamos a detener y profundizar un poco, ¿no? Al interior de esta relación objeto, teoría y método aparece la comunidad científica, es decir, las personas en una época, en un lugar, en una institución determinada que hacen esta relación de una problemática con una teoría, con una metodología. Personas de carne y hueso en un momento determinado, en una organización particular, en donde aparecen, si hay una organización, habrá dimensiones políticas que atraviesan la organización, que tienen que ver con los procesos de toma de decisión, con la distribución de los recursos. Habrá también una dimensión administrativa, burocrática, que marca los procedimientos, las regulaciones, las formas, los modos de actuar, de trabajar, de proceder, de rendir cuentas, etc. Y también económica, ¿eh? Si hay trabajo, si la ciencia es un trabajo, habrá salario, habrá recursos para facilitar que cualquier ciencia necesita de insumos, mucho más si son, por ejemplo, de las ciencias químicas, biológicas, físicas, es decir, que no son teóricas, sino que son más instrumentales. Hace falta inversión en equipamientos, en laboratorios, en tecnología. Hay mucho de soporte económico para que la ciencia pueda desplegarse. La ciencia hoy en día no es estar sentado en un escritorio pensando y leyendo y escribiendo. No, ¿cierto? Eh, la ciencia, en parte, en gran parte, tiene un aspecto instrumental que demanda recursos económicos. Bueno, entonces, estas dimensiones burocráticas, comunitarias, políticas, están allí. Eh, Enseguida vamos a utilizar otro concepto que son los de contexto, ¿no? Contextos de justificación, contexto de descubrimiento. Pero por ahora decimos, estas dimensiones están interviniendo en este triángulo muy específico, muy racional, muy descarnado de las personas, de su contexto organizacional, comunitario, político. Bueno, en esta línea, o siguiendo esta línea, podemos también distinguir tres planos superpuestos en la ciencia en general y en las ciencias sociales y humanas, podemos agregar, en particular. ¿Cuáles son estos tres planos? De alguna manera, esto que vamos a decir ahora tiene un nexo con lo que veníamos diciendo de los tres lenguajes o los tres tipos de organizaciones, ¿no? El comunitario, el económico, el institucional. En algún sentido podemos trazar cierto paralelismo acá, pero bueno, usamos otros conceptos en virtud de la particularidad del ejemplo que estamos dando y de lo que estamos hablando, que es la ciencia y el análisis social
de lo social sobre la ciencia. Bueno, uno de estos planos o niveles es que las ciencias se caracterizan, tienen como finalidad, como propósito, el desarrollo de las verdades, de describir la realidad como es, no como nos gustaría ser, no como debería ser, no como la imaginamos, no como la deseamos, sino como la realidad es. Esto ya Comte, que lo vimos, ¿cierto?, como este referente, creador del concepto de sociología, el referente del positivismo, decía la ciencia tiene que describir la realidad como es, no como queremos que sea. Si, eso, por ejemplo, es la política. La política uno busca, se mueve mucho por una utopía de una comunidad, de una sociedad que deseamos que sea. Entonces nos abocamos a la actividad política para construir, para hacer realidad esa utopía. O no como debería ser. Ahí ya nos metemos o en el plano legal o en el plano moral. ¿Eh? Ahí decimos, esta persona hizo tal cosa, hizo mal, ¿no? Eso de juzgar hizo mal, hizo bien, no es de la ciencia. Eso es o la moral o el derecho. Allí es donde interviene la valoración, la estimación de lo que se hace. En la ciencia pura, cosa que estamos diciendo que era un cierto mito hablar de la ciencia pura, pero en la ciencia pura, la posibilidad de describir la realidad tal cual es, decir su verdad, independientemente si nos gusta o no nos gusta, es y ha sido y tiene un espacio que moviliza esa actividad. Es decir, cómo la realidad es, la ciencia en sí, la lógica, los procedimientos, si son racionales, si son articulados a conocimientos ya validados, si tienen una fundamentación que ya ha sido demostrada o apoyada en fundamentos ya demostrados, si es verificable, si es observable. Todo ese rigor lógico empírico da cierta tranquilidad de que la descripción eh, tiene cierto carácter de veracidad, es verdadero, ¿no? Entonces, este nivel de búsqueda de la verdad es un nivel presente, aunque no el único. Esto es lo que nosotros ahora avanzamos más sobre cuando decimos que este ideal ha sido un tanto utópico, lo que también decimos es, no es que ha desaparecido, sino que hay otros planos más que hacen a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la descripción de lo que la realidad es, con cierta autonomía de otros planos. Pero no podemos descuidar que también hay otros planos. ¿Cuáles otros planos? Por ejemplo, el plano más utilitario, la búsqueda de instrumentalizar esos conocimientos. De hecho, ustedes habrán sentido ya en algún momento la distinción entre ciencia y técnica, por ejemplo, o entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. Son distinciones que de alguna manera tienen que ver con esto, es decir, cómo hacemos que el conocimiento general, abstracto, se pueda instrumentar en algo más concreto, en un instrumento, en una intervención en la vida real. Cuando sucede esto, ¿cierto? Este aspecto instrumental, hay conexión con lo general, pero ya interviene otro plano. El plano de lo concreto, de lo cotidiano, de lo situado, ya no es el plano general abstracto,
sino que se baja un poco, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? Se pone un pie en la tierra y aparecen otras dimensiones, otras problemáticas. Acá sí, ya empieza a jugar los intereses económicos, cómo impacta el análisis de factibilidad, de a quién le sirve, a quién no, qué tan conveniente es esto, cuánto nos cuesta, cuánto invertimos, cuánto vamos a ganar, qué fortaleza nos da. Un montón de preguntas y dimensiones que tienen que ver con este plano más instrumental. Le repito esta distinción entre ciencia y técnica, por ejemplo, porque hace muchas veces a las discusiones, a los debates, a los lineamientos políticos, por ejemplo, de la ciencia. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno desestima que se haga ciencia básica, ciencia teórica, ¿no? Dice, bueno, que ¿para qué investigar los agujeros negros en la física? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esos temas? Que nuestros científicos investiguen cosas que pueda tener algún impacto económico, por ejemplo, ¿cierto? Porque de esa manera, al mismo tiempo, si tiene impacto económico, puede conseguir que lo financie una empresa la investigación y no estar esperando que el Estado esté financiando esas investigaciones tan teóricas, tan especulativas, que a lo único que le sirve es al investigador. Bueno, es una opinión, personalmente no la comparto, pero que existe. ¿Y que existe? Porque existen estos planos también de actividades y de conocimiento. Ciencia básica, ciencia teórica, toma distancia de estas dimensiones instrumentales más acotadas, más empíricas, más cotidianas, sino que son más abstractas, más teóricas y que la bajada a lo instrumental, bueno, ni es inmediata, ni está hecha por el mismo grupo de investigación, ni sucede de forma inmediata, ni automática, ni nada. Se va haciendo ciencia básica, pero que en algún momento quienes hacen una ciencia más instrumental, quienes se dedican más a lo tecnológico, indudablemente demandan, requieren, se fundamentan, utilizan la ciencia básica. Pero digo, es todo un tema, es toda una discusión, porque también uno puede decir, un país subdesarrollado como el nuestro no puede darse el lujo de hacer ciencia básica, que la hagan los países desarrollados. Ahora, eso supone, ¿cierto?, que después te van a regalar la ciencia básica. Supone que la publican y que te van a decir, bueno, acá está, utilízala, está abierta. Y no es así, ¿no? Cada vez más la propiedad intelectual está derribando otro mito que enseguida justamente vamos a ver, que es el mito de que la ciencia está al alcance de todos, es desinteresada, se publica y es universal, ¿eh? Cualquiera accede a los conocimientos científicos. Y no, cada vez más es más restringido el acceso, sobre todo porque bueno, los países compiten, los grupos compiten, las empresas compiten y no te van a estar regalando los conocimientos. ¿Querés conocimiento? Compralo o invertí. No, un país sin ciencia básica tampoco va a tener una ciencia aplicada, una tecnología, eh, porque los países más desarrollados te van a regalar la ciencia básica. Bueno. Entonces, acá un segundo plano, ¿verdad? El de la fuerza de la técnica. Fíjense en ustedes este elemento instrumental, cómo se articula con la ciencia, que, bueno, es conocido que la ciencia en sí, la ciencia básica como conocimiento, no solamente nutre a la aplicada, sino que también
los desarrollos más aplicados contribuyen a la formación de teoría. Es un ida y vuelta entre lo práctico y lo general. Le estaba por comentar que gran parte del desarrollo de las teorías científicas, esta ciencia pura, se nutre de las investigaciones que hacen los países en sus grupos militares. Son los militares los que investigan, los que desarrollan tecnología y muchos de sus desarrollos después son usados en otros campos de la ciencia. Por ejemplo, para tener armamentos cada vez más poderosos, se desarrollan conocimientos, robóticas, tecnologías, informáticas, que después puede usar y utiliza la medicina, utiliza la química, la biología, etcétera, ¿no? Pero es este interés instrumental de tener a lo mejor armamentos más eficaces los que contribuyen después a otras áreas de conocimiento. Y claramente que se pasa, ¿cierto?, por elaboraciones teóricas mediando estos vínculos. Con lo cual, Perdón, hay sí, una acotación en relación a eso que estás diciendo del origen militar de muchos conocimientos técnicos. Se ha dado, por ejemplo, el caso de Internet, al comienzo tenía una finalidad militar, era el caso en Estados Unidos. En caso de un ataque, seguir contando con las conexiones entre las computadoras, ¿no? Después, bueno, se trasladó. Y también la medicina ha avanzado mucho utilizando, digamos, la práctica militar en guerras, digamos, del siglo XIX. Por ejemplo, el conocimiento de la asepsia, digamos, de la anatomía, ha tenido que ver con el tema militar, ¿no? Lo mismo lo que es la anestesia, todo eso tuvo primero también una aplicación militar, ¿no? En la guerra de Crimea, en mediados del siglo XIX, y después, bueno, se va trasladando al campo civil, ¿no? Pero es muy interesante eso, tenerlo presente. ah, sí, 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 los militares no, posiblemente no nuestro ejército, que somos un país pequeño, ¿cierto? Pero los grandes países, países poderosos, tienen muy articulado lo militar con la ciencia. Y digamos, la punta del desarrollo científico generalmente viene de este sector, del sector militar. Bueno, un tercer plano es el vinculado más a lo valorativo, ¿no? Acá aparece otra vez la idea de comunidad. Eh, los valores, la dimensión humana de la ciencia y de la técnica eh, tienen, brindan propósito, finalidad, fundamento de por qué investigar, de por qué desarrollar tal o cual tecnología. Eh, Esto incluso en los armamentos aparece, ¿cierto? ¿Por qué ser más poderoso militarmente? Y para que nuestro país tenga más soberanía, para que nuestro país sea independiente, para no ser dominado. Todo eso son valores, ¿no? Valor de libertad, de soberanía, de autonomía, y por lo tanto, esos valores justifican que se gaste dinero y que se investigue y que se invierta tiempo y recursos humanos para ese desarrollo. Con lo cual, la dimensión humana, valorativa, social, eh, más o menos de forma periférica, más o menos de forma subyacente, está presente. La idea de bien común, la idea de justicia, la idea de valores, interviene por lo menos en los procesos de las grandes tomas de decisión. Acá yo les pongo el ejemplo, el profe recién dijo algo semejante al concepto, al ejemplo que voy a dar, que es el ejemplo de las vacunas. Nosotros lo vimos muy cercano con el tema del COVID, las vacunas del COVID,
pero también podríamos pensar en cualquier otra vacuna. Pero allí, recuerdan ustedes, ¿cierto? Cuando surge esta enfermedad, una enfermedad nueva, al principio no teníamos ningún tipo de vacuna. Y ahí los estados pusieron, y los grandes laboratorios médicos, etcétera, se pusieron a full a investigar, a estudiar cómo era esta enfermedad y cómo prevenirla y cómo curarla, si es posible. Es así que de la mano de la ciencia, la técnica y los laboratorios y la experimentación, aparecen, ¿cierto? Y fueron apareciendo las vacunas para prevenir los contagios. Bueno, esto supone, ¿cierto? Supone la dimensión de la ciencia con la participación de lo que los biólogos, los químicos, los bioquímicos sabían y experimentaban y se pusieron a experimentar sobre esta enfermedad. El aspecto técnico e instrumental tiene que ver justamente con el diseño de la misma, los laboratorios, las pruebas en las personas, el chequeo de esas pruebas y también, por supuesto, todo lo instrumental vinculado a la aplicación la, de la misma, ¿cierto? ¿Y por qué se hizo esto? Y porque claramente la salud de la población es un valor. O sea, esto es tan obvio que no se puede casi discutir de, de por qué tenemos que curarnos y prevenir enfermarnos. Y porque la salud es un valor, todos queremos estar sanos. Ahora sí, este tema que se dio de debate, que muchos de ustedes recordarán y por ahí algunos todavía sostienen, si había un uso político de las vacunas y por eso hubo quienes planteaban vacuna sí, vacuna no. ¿Mm? Si había un interés, si incluso la misma enfermedad fue generada para disminuir la población, si había allí algún tipo de grupo interesado, primero, en generar esa enfermedad, segundo, grupos económicos interesados en vacunarnos, y bueno, se dijeron muchas cosas, la mayoría de las cuales, según mi punto de vista, muy especulativas y erróneas, ¿cierto? Yo no dudé nunca en vacunarme, ponerme todas las dosis y por suerte nunca me enfermé. Y creo que la mayoría de las personas que se vacunaron la pasaron mejor que quienes no se vacunaron por esta divulgación de que hubo de manipulación con ellas. Pero más allá de este debate, ¿cierto? Si alguien quiere decir algo, por supuesto lo puede decir. Más allá de este debate, subrayar las tres dimensiones con este ejemplo, ¿eh? El del conocimiento, el de la instrumentalización y el plano de los valores en juego. No sé si estabas por decir algo, Omar, o si alguien quiere opinar algo. No, que quería comentar, pero por ahí se sale un poco en relación a que se dieron también como teorías conspirativas, ¿no? Por Claro. eso porque fue una epidemia mundial y ahí, bueno, también empieza a jugar, ¿no? Modelos de conocimiento, modelos de explicación de la realidad y cómo, digamos, la ciencia se posiciona como un saber legítimo, ¿no? En las disputas de poder, ¿no? Que también tienen su dimensión geopolítica porque fue una cuestión a nivel mundial, ¿no? Pero, pero se dieron, digamos, teorías de distinto tipo, también se especuló sobre el origen de la epidemia, digamos, si tuvo un origen artificial, ¿no? En laboratorio, o fue como una zoonosis, digamos, desconocida, pero de origen natural, ¿no? Entonces, es un tema
que pone a la ciencia también como saber legítimo, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Bien. Bueno, Robert Merton fue un sociólogo norteamericano que primero quizás en ocuparse de abrir este tipo de conocimientos para la sociología y fundar de alguna manera esta subdisciplina que se conoce como sociología de la ciencia. Por supuesto que son trabajos que ya llevan como 70 años, pero que se ha seguido trabajando, y los lineamientos que Merton planteó sirven de referencia, aunque ya muchos de ellos eh, han sido superados o puestos en tela de juicio. Este autor planteó que, eh, que, que la ciencia tenía ciertas ideas que promovían su ethos, dice él, su creencia. O sea, como un elemento comunitario presente, digamos, el que juega al fútbol tiene que tener pasión para el fútbol, si no, no se va a dedicar al fútbol. Ustedes que van a ser psicólogos es porque esta cuestión les apasiona, lo psicológico. Este elemento pasional tiene sus características, pero es el motor, es el impulso eh, que conduce, en este caso, a los científicos para hacer ciencia. Bueno, el ethos de la ciencia, dice Merton, tiene algunas características, tiene algunas creencias. Y ellas son que la ciencia es, por ejemplo, universal. ¿Qué significa esto? Que lo que la ciencia dice tiene alcance en todo tiempo y en todo lugar. Yo no puedo decir que voy a hacer ciencia si, por ejemplo, una vacuna que pretendo que se aplique sirve para unas personas y otras no. Sirve para un lugar y otras no. Puede ser, ¿cierto?, que tenga ciertas restricciones de uso, pero lo ideal es que sirva para todos, independientemente de dónde vive, independientemente, no sé, si tiene 80 años, tiene 60, que tenga un alcance universal es el ideal de la ciencia. ¿No? Cualquier ley, para ser ley, tiene que tener esta universalidad para todos y en todo momento y en todo lugar. Bueno, esto es un motor que impulsa a la ciencia como búsqueda. Buscar no solo describir cómo la realidad es, sino cómo se comporta la realidad y poder expresar ese movimiento, ese comportamiento en términos de leyes. Y esto se basa en el supuesto de que la naturaleza, y nosotros los humanos también somos parte de la naturaleza, tenemos un comportamiento regular. La regularidad, esto significa que nos comportamos con ciertos patrones estables que nos hacen ser de una misma manera. Esa regularidad debe ser descrita en términos de leyes. Bueno, este ideal eh, cada vez se cuestiona más, porque no admitiría esto que estamos diciendo de ciertos conocimientos sólidos, objetivos, más parciales, más acotados a situaciones, a condiciones, más acotados en el tiempo, y que lograr que los conocimientos tengan este estatus de ley no siempre es posible, es un tanto utópico, con lo cual más bien bajemos la expectativa de universalidad y aportemos a conocimientos más acotados que puedan ser más provisorios, pero mientras tanto son válidos. Otro elemento del ethos de Merton,
o que Merton dice, forma parte del ethos de la ciencia, es que la ciencia es desinteresada. Quien hace ciencia no hace ciencia para posicionarse mejor él, para enriquecerse, para curarse, para ser más lindo, para vivir una vida eterna, sino que hace ciencia por la ciencia misma, el conocimiento por el conocimiento mismo. Bueno, ese ethos que los científicos quieren decir verdades por la verdad misma, por un aporte a la ciencia en sí, eh, también hoy se pone en tela de juicio, ¿no? Bueno, no somos seres angelicales, desprovistos de intereses, de pasiones, de disputas, de posicionamientos, de historias, de experiencias que intervienen en nuestros temas, que nos interesan en los grupos en donde los comunicamos, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, Merton marca este aspecto neutral, desinteresado de la ciencia, que debe reflejarse en esta otra contribución que es el escepticismo organizado, que sería esta dimensión objetiva, perdón, digamos, esta dimensión de neutralidad subjetiva puesta en una organización objetiva. ¿Cómo organizar la actividad científica desde el punto de vista objetivo, pero para que lo que se haga allí sea de alcance neutral, no intervengan las cuestiones pasionales, particulares, sino que la organización de la ciencia sea neutral? Y otra característica, esta es la del comunismo, que el concepto no tiene nada que ver con el Partido Comunista, sino comunismo en el sentido de hacer común, de compartir la verdad científica. Esto justamente que yo decía recién, que ya no es más así, ¿no? La ciencia durante mucho tiempo, todavía sigue siendo muy fuerte esto, debe publicarse, debe darse a conocer de manera desinteresada, debe hacerse común. Por esto el ideal de comunismo en el sentido de informar a cualquiera, te ha abierto a cualquiera de los avances de la ciencia. Esto fue así, o en parte fue así, quizás hasta las guerras mundiales. Allí cuando se ve el papel fundamental que va a cumplir la ciencia y la tecnología para ganar una guerra o no, bueno, hay cosas que no se publican, ¿no? Algunas sí, otras no. La mayoría y cada vez más existe esto de la propiedad intelectual de la ciencia que debe y tiene casi los mismos resguardos que la propiedad material de un bien o de un servicio. Con lo cual, esta idea de la ciencia como un patrimonio universal y que el científico debe brindar sus conocimientos, hacerlos común, bueno, ya está, ya está perdiendo fuerza, valor, aunque no ha desaparecido del todo y sobre todo hay muchas áreas en donde informar y comunicar los avances sigue siendo un requisito incluso que se solicita. Nosotros los que estamos en ciencias sociales, humanas, los que tenemos y hacemos ciencia, tenemos que publicar. Y la publicación incluso nos da puntaje que nos permite avanzar en la carrera científica. Nuestros conocimientos no son considerados conocimientos tan relevantes que deben ser escondidos y brindados nada más que a pequeños sectores. No, tenemos que divulgarlos, discutirlo incluso en congresos con los compares que también trabajan como uno, porque esa divulgación y esa discusión que se genera
en el plano de las comunidades científicas ayudan también a validar el conocimiento. Es una manera de confrontar qué tan verdadero es si nuestros conocimientos son retomados por otros colegas, son utilizados por otros colegas. Es una manera de legitimar ese planteo o esa posición o esos conceptos que se está planteando, ¿no? Es decir, la comunidad pasa a ser como un elemento de validación, de comprobación que lo que uno está diciendo es correcto o no es correcto, ¿no? Esto, de nuestro punto de vista, el punto de vista sociológico, es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no es solo que el conocimiento sea lógico y empírico, que tenga una validación racional y observable, sino que tiene una validación en la comunidad de pares, gente como uno, que discute y que va a decir esto vale o no vale. Y si vale, se va transmitiendo en otros, ¿eh? Es como, para usar un concepto de ustedes, ¿no? Se va haciendo viral. Si se hace viral es porque está bueno, ¿no? Bueno, la viralización, para usar este ejemplo, viene a validar un video que se subió. Si se viralizó, bueno, es porque impactó, es retomado y divulgado en otros. Bueno, este planteo un tanto histórico de Merton sobre cómo es la ciencia, al mismo tiempo, como ven, ¿cierto? Que lo fui describiendo, lo fui también como actualizando, criticando, porque bueno, ya tiene muchos años, pero sirvió de puntapié para focalizarnos en estas cuestiones de objetividad, de subjetividades, de la presencia de lo social, etc. También hay una distinción muy usada en la sociología de la ciencia y en la epistemología, eh, que viene de estos epistemólogos, Popper, Peircer, eh, que es la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. La sociología también retoma esta distinción, pero veamos qué significa, ¿cierto? Estos autores dicen que podemos plantear una diferencia en la ciencia en general de lo que se denomina contexto de justificación y o contexto de descubrimiento. Lo cual significa, cuando hablamos de contexto de justificación, que los científicos tienen que justificar, dar argumentos, validar, defender su verdad ante la comunidad científica, ante sus pares, como decíamos recién, ¿no? Como una manera de validar que ese conocimiento sea correcto. Y en esos argumentos, en esa defensa, en esa justificación, intervienen cuestiones lógicas, racionales, empíricas, demostrables. Es todo de una dimensión en el plano de la ciencia misma. Distinto es el contexto de descubrimiento en la comunidad científica, ¿cierto? Acá va a intervenir otros planos. El plano motivacional, el plano de los fundamentos, el plano de los intereses, el plano de las tradiciones, el de las culturas, el de la política, que van marcando eh, temas, agendas de por qué. Cuando nosotros decíamos recién que del área militar es de donde más surge después la ciencia, fíjense en ustedes, hay un interés muy fuerte de generar armamentos para tener un país a lo mejor más poderoso, ¿verdad? Ese interés hace que se marquen temas. No es que los militares van a contratar científicos y le van a decir, ustedes investiguen lo que les parezca.
No, tienen que investigar y desarrollar en lo posible tecnologías que apunten a lo militar. Hay hay un interés muy particular de querer tener armamentos más poderosos. Entonces, ese contexto que lleva a la investigación se da no solamente con los militares, se da, por ejemplo, también en una empresa, en un gran laboratorio médico. No es que, sí, que también generan mucha investigación, no es que les dicen a sus investigadores, investiguen nomás. No, investiguen para sacar un nuevo medicamento, investiguen para ver los efectos, investiguen para ver si pueden vender un nuevo medicamento. Hay ahí un contexto de descubrimiento muy fuerte que no tiene mucho que ver con la lógica, con lo empírico, con lo racional, sino que es más mundano, económico, es otra dimensión. Ahora, los debates acá son cuán separados o cuán juntos están el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Está bien excluirlos? ¿O es también un poco utópico creer que se puede separar radicalmente el contexto de justificación con el de descubrimiento? Bueno, y acá hay cuestiones de criterios de cada uno de nosotros, ¿cierto? Hay quienes plantean que estos dos planos son inseparables y otros que plantean que sí es bueno que se den separados. Bueno, en nuestra sociedad actual, nosotros este tema lo vamos a retomar en la última unidad, pero algo vamos a decir ahora. Eh, Se habla de que estamos viviendo una sociedad caracterizada por el predominio, la centralidad del conocimiento. Por eso se habla de sociedad del conocimiento. Se dejó ya de hablar de la sociedad de masas, la sociedad moderna e incluso de sociedad posmoderna para caracterizar a esta época como la sociedad del conocimiento, por la relevancia que tiene en todas las actividades económicas, políticas, de entretenimiento, deportivas, por supuesto, industriales, esta dimensión llamada conocimiento, ¿cierto? Con todo lo que se traduce el conocimiento en tecnologías, en informática, eh, también sintetizadas como las TIC, ¿no? Tecnologías de la información y del conocimiento. Eh, entonces, en esta sociedad en donde el conocimiento es tan central, por cierto, la ciencia va a jugar y las instituciones de educación superior van a jugar un papel muy relevante, ¿no? Porque la educación transmite conocimiento y la ciencia crea conocimientos y la tecnología instrumentaliza estos conocimientos. Con lo cual, este, estamos en este tipo de sociedad tan relevante. Hoy además hay que hablar de la inteligencia artificial como un nuevo giro que da esta dimensión, ¿no? Este aspecto instrumental del conocimiento que, bueno, aún hay mucho debate de cuánto impacta o cuánto impactará la, 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 esta nueva dimensión del conocimiento y de la información y de la inteligencia en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Cuánto irá a reemplazar al ser humano la inteligencia artificial? ¿Cuánto nos irá a dominar? O bien hay muchos que piensan que no, que es un avance más, que esto de la mano de la inteligencia artificial
vamos a ir superándonos. Bueno, toda esta discusión está abierta. Lo cierto es que es este nuevo escenario que nos toca vivir, en donde cobra una centralidad importante estos avances. Y bueno, nuestra mirada social, por lo menos es decir, cuidado, ¿cierto? Cuidado porque, como venimos señalando, la instrumentalización de los conocimientos, ya sea por los militares, por el Estado, por las empresas, ellos no tienen duda de la relevancia que tiene esto y por lo tanto apelan y utilizan las tecnologías, la información, ya sea para vender más, para controlar más, para ser más votados, para ser más dominantes. Los poderosos no tienen ninguna duda del gran valor que tiene estos avances, esta dimensión, y que bueno, solamente algunos necios creen que la ciencia es un lujo, que la tecnología no es para nosotros, que es un gasto del Estado y que, bueno, que vengan y que inviertan acá es el ideal, ¿cierto? Eh, Creer que estos grupos de investigación van a venir a nuestro país a invertir y a hacer inteligencia artificial acá, porque acá hay menos regulación estatal, es tan utópico, es tan ingenuo que lo único que uno puede decir es que desconocen realmente cómo es el poder de las empresas, ¿no? Si algo no son las grandes empresas, es desinteresada. Claramente que son interesadas y están atadas cada una a su país de origen. Las grandes empresas, esto es una mentira que se nos dice de que no tienen patria. No, los que no tenemos patria somos los pequeños pelagatos. Si hay patriotas, son las grandes empresas, porque les sirve a su propio interés económico. Una empresa norteamericana no va a ser defendida por el Estado, no sé, francés, italiano. No, la va a defender el Estado norteamericano. Una empresa francesa no va a ser defendida por Argentina, Uruguay o Brasil. Va a ser defendida por el Estado francés. Es una cosa del ABC de la política internacional. Bueno, para cerrar y articular un poco todo esto que venimos diciendo, decimos que la sociedad en general y la comunidad científica en particular tienen un nexo eh, muy vinculante y que entre ese nexo, por ejemplo, la sociedad le va marcando, o distintos grupos de la sociedad, le marca la agenda a la ciencia. ¿Qué significa marcarle la agenda? Le dice qué temas son relevantes, qué temas no. Eso es señalarle qué estudiar, qué investigar, qué aportar. Por eso es en la comunidad de pares y en la comunidad general que van consagrando, legitimando teorías, temas, autores, revistas, instituciones que se van consagrando o no. Este elemento de consagración, de validación, es un elemento, es una dimensión social. También, aunque parezca extraño, los modos, las convenciones de escribir, divulgar, tienen un componente social en tanto que se acuerda en una comunidad qué reglas seguir para comunicar, qué estilo utilizar para redactar, por ejemplo. La redacción científica tiene sus estilos que no es semejante a la redactar un cuento, por ejemplo. Hay pautas no es que sean otro idioma, no, se respeta el idioma, pero hay muchas pautas de estilos, de modos,
de maneras de citar autores, de hacer referencia, de estar fundado, etcétera, que son convenciones. Y al ser convención, significa que es una construcción para ponerse de acuerdo. Supongamos, ¿cierto? Si uno está escribiendo un texto científico y está citando a un autor, bueno, para saber que se está citando y no son palabras propias, se suele poner comillas, por ejemplo. Entonces, la comilla, vamos a usar comillas para significar que acá se está haciendo una cita textual. O se le va a hacer una tabulación en los párrafos. Eso también indica citas textuales. Bueno, todas estas son convenciones que surgen de grupos, de comunidades científicas. También hay lo que se conoce en las comunidades científicas, el sistema de padrinazgos, esto tan político que es, tan medieval si se quiere, de tener padrinos. El concepto de padrino es esta idea de tutor o de alguien más destacado que toma de la mano a investigadores y los consagra en su grupo. Es difícil que una persona, por más brillante que sea, si no está inserta en un grupo de investigación, pueda hacer aportes novedosos. El trabajo en grupo es mucho más enriquecedor y las figuras destacadas dentro de estos grupos operan como referentes de acceso a los mismos, ¿no? De ahí este nombre de padrinazgo. El concepto de propiedad intelectual, ya lo hemos visto, ¿no? Recién lo mencionamos, como algo que cada vez crece más y que significa, ¿cierto?, no solo el respetar, esto de respetar las ideas, poniendo, por ejemplo, comillas, supone respeto a la propiedad intelectual, ¿no? Pero este es un plano que lo vamos a señalar así. Cuando uno publica un libro, por ejemplo, ¿cierto? El presidente que tenemos que dice que se la pasa publicando libros, resulta que se lo acusa permanentemente de hacer plagio. ¿Por qué hace plagio? Yo quiero creer que es por desconocimiento de cómo se cita un autor. No le pone comillas cuando está transcribiendo un autor. Entonces, cuando uno no dice estas palabras no son mías, sino de tal autor, si no lo dice, está plagiando, porque da la impresión que son palabras de uno, pero que en realidad la ha tomado de otro. Este concepto de plagio me detengo porque también es muy de nuestro ámbito académico. Si a ustedes en una materia le piden hacer un resumen de un autor, bueno, en vez de hacer el resumen, estudiarlo y transcribirlo con sus propias palabras, y es toda una tentación ver si lo puedo bajar de Google y hago un corte y pegue y se terminó la tarea, ¿no? Bueno, ese corte y pegue, si uno esconde que ha hecho un corte y pegue, es un plagio. En cambio, si lo explicita que ha hecho un corte y pegue, bueno, quizás desapruebe la tarea, pero no ha hecho una copia. La idea de plagiar, entonces, significa, no solo en el caso nuestro, si lo hacen para una tarea, significa que hicieron trampa, porque han copiado. Pero, además significa que se ha apropiado de una idea de otros y la ha presentado como propia. Bueno, frente a esto, existe este resguardo de propiedad intelectual que en la medida que ese conocimiento sea público, se puede utilizar con respetando estas convenciones que nos dicen cómo hacer para respetar la propiedad intelectual. El cómo hacer son formas que, que indican que se está utilizando la idea de otro. Es decir, yo uso esta idea de Juan Pérez, pero digo que es de Juan Pérez.
Bueno, como cierre final, el tema es que la sociología del conocimiento contribuye a reflexionar en esta sociedad actual, contemporánea, en donde tan central es el conocimiento, la ciencia, la tecnología, y tan importante no solamente es para el desarrollo de un país, sino cómo está inserta en nuestra cotidianidad por medio de varios instrumentos como Internet, los celulares, la comunicación que tenemos, por ejemplo, ahora para dar clase, o cuando nos pasa algo y vamos a un sanatorio y el desarrollo tecnológico para la salud, en nuestros ejércitos, y bueno, toda nuestra vida cotidiana cada vez más tiene un desarrollo de esta dimensión cuya reflexión, cuyo análisis, cuyos debates, lecturas, etcétera, se hacen cada vez más importantes e imprescindibles. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas o comentarios.